felicidades porque han llamado por teléfono y le damos gracias a Dios por esa oportunidad tan linda de poder meternos un poco más adentro de lo que es solamente escuchar la transmisión, sino realmente poder alcanzar ese corazón, y tuvimos hasta la visita en la iglesia de esas vidas que la verdad es para nosotros una tremenda y poderosa bendición. Gente con problemas graves, algunos de suicidio, otros de problemas muy grandes en el matrimonio, otros con realmente situaciones de enfermedades, pero con una base emocional que se pudo hablar, se pudo aconsejar, y creo que eso es sustancioso, precioso, para que esto cobre vida realmente profunda, ¿no? y milagrosa del Señor. Así que estamos agradecidos a eso. Sí, la verdad que muy agradecido al Señor. Como dice el pastor, el otro día estuvimos hablando después del programa con unas personas y que la palabra le llegó al corazón, ¿no? Le llegó al corazón, tocó su vida. Una persona que quizás nunca prendía la radio, en ese momento prendió la radio y escuchó un pequeño mensaje del Señor y tocó su corazón, y bueno, con mucha necesidad, y creo que Dios está buscando los corazones con necesidad para que puedan vivir una vida diferente, un cambio radical. Amén. Así que eso lo creemos con todo el corazón. Va a ser así. Bien, antes de ir a la palabra, me gustaría, Saúl, si le compartís a nuestros oyentes y le recordás nuestras vías de comunicación, sí, así detenidamente, para que nuestra audiencia pueda tomar nota de los números de teléfono y ya se van poniendo en contacto con nosotros. Amén, amén. Bueno, el número de la iglesia es 11 35 59 74 06. Vuelvo a repetir, 11 35 59 74 06. El de la radio es 11 29 93 99 11. Y después tenemos, bueno, los de línea, que es de la radio, que ahí está nuestro hermano Leo, que es 4213 3005, 4213 3007. Bien, dicho todo esto, buenísimo. Pastor. Vamos a la palabra del Señor, que tenemos un tema para mí importantísimo, lo hemos compartido con los hermanos y tiene tantos matices para poder profundizarlo, mirarlo de diferentes lugares, mirarlo desde el individuo, de la vida personal, a lo grupal. Tiene que ver con lo que pasa por el corazón de una persona como individuo, y si esto, que hoy vamos a hablar justamente de la lepra, que en la Biblia, por supuesto, la lepra la compara con el pecado. Entonces, como eso comienza desde algo pequeño, tiene la gran influencia justamente de que algo pequeño se extienda y no solamente se aloje solamente en una persona, sino que justamente traiga un contagio a lo que está alrededor. Por eso creo que va a ser precioso que podamos introducirnos pronto al pasaje que está justamente en el segundo libro de Reyes, capítulo 5. Vamos a hablar justamente del personaje del general asirio Naamán y el profeta Eliseo, que ahí vamos a ir leyendo de 1 o 2 versículos y lo vamos a ir desmenuzando. La historia tiene que ver con esto. Un general sirio tiene lepra. Conforme a esa circunstancia hay, por supuesto, una desesperación, y busca ayuda de alguna manera. A través de lo que se sabe, lo que se va enterando, él busca ayuda, y la ayuda justamente está en un profeta de Dios llamado Eliseo. Y para alcanzar justamente una sanidad, él tiene que hacer algunas cosas que justamente lo confrontan con su posición, con su circunstancia. Y esto tiene que ver con el título: decidí humillarte. Bien, entonces a partir del 5... Sí, lee el versículo 1 y Bien. ahí empezamos a desarrollar el texto. Bien, capítulo 5, versículo 1, dice: Naamán, general del ejército del rey de Asiria, era varón grande delante de su señor, y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Ahí está el punto. Comenzamos a poder mirar el personaje,
Imaginémonos, por supuesto, lo que podría ser hoy un general de renombre. Por supuesto, en ese tiempo antiguo también lo era alguien que ahí dice la palabra valeroso, alguien importante, alguien que había traído grandes victorias justamente al reino al que él pertenecía. Entonces, el punto importante a lo último, que justamente empieza a hablar de las grandes victorias del hombre valeroso, pero en el final, ¿qué dice? Pero leproso. Cuando empezamos a entender esto y lo comparamos con lo que explicamos al principio, que la Biblia compara la lepra con el pecado, y comprendemos la enfermedad y su raíz, la lepra no se expande de manera completa inmediatamente, sino que comienza con un pequeño, algo que se ve de manera pequeña y comienza a expandirse por el cuerpo. Entonces, si tenemos que mirarnos a nosotros, de alguna manera, para entenderlo bien, ¿qué podemos decir? Que todos nacimos leprosos. ¿En qué sentido? A veces choca esto. Yo no soy leproso, yo no soy leprosa. Ahora, desde la vista espiritual, sí, nosotros justamente venimos de una descendencia de justamente donde Adán, a través del pecado, cae el hombre. Y en esa condición somos todos leprosos. O sea, necesitados de ser sanos, necesitados de ser libres, porque no pensamos bien, porque no nos dirigimos bien, porque es muy posible que justamente estemos cometiendo graves errores. Ahora, esa sería la comparación que nos ubica en el lugar y en el contexto necesario para que todos podamos comprender, nuestros oyentes, nosotros, y poder empezar a ver que así como a él le pasó, que era un hombre victorioso, un hombre de mucho dinero, un hombre de mucha posición, un hombre reconocido, un hombre súper importante, pero cuando dice pero leproso, habla de una condición muy íntima. Entonces, ¿cómo lo comparamos hoy? Y bueno, puede haber un hombre, una mujer, un joven, un anciano. ¿De qué manera? Victorioso, que ande bien en muchas áreas, que realmente quizás tenga ciertos éxitos, ciertas victorias, cierta posición, ya sea social, como dijimos, económica, con un buen matrimonio, con una buena familia, pero puede haber justamente esta comparación de decir, pero leprosa. Ahí empezamos a ver y a comparar qué puede ser. Y puede ser algo pequeño no resuelto, esa lepra. Puede haber gente, y he hablado con mucha gente a través de los años, donde me decían, por ejemplo, tengo un buen matrimonio, tengo una buena esposa. Si era la mujer, me decía, tengo realmente un buen hombre, tengo mis hijos, tengo mi negocio, pero tengo esta inclinación a. Entonces, eso podría ser, pero tengo placeres ocultos, pero tengo este pecado oculto, pero yo en mi historia hice 2 abortos, pero yo esto lo gané robando en mis inicios, pero no puedo dejar de justamente asistir a los vicios, a los tipos de droga. Ahí empezamos a ver justamente que hay muchísima gente hoy en día que quizás, acá creo que podemos hacer una comparación, que algunos pueden decir, es visible la lepra, es visible el pecado, y otros pueden decir, todavía es chico, pero esto puede extenderse si no lo atiendo a tiempo. ¿Se entiende? Ahí empezamos a darnos cuenta que muchas veces sucede justamente eso. Entonces, pensemos en esto. ¿Cuánta gente hay hoy que nos está escuchando, que nos está viendo, que puede ya estar diciendo en su corazón, este es mi caso? Yo estoy haciendo cosas que si no paro, esto va a traer un gran problema a mi vida. Yo estoy viviendo cosas en el secreto que si no me detengo, esto va a ser muy notorio justamente en cualquier momento. Entonces, ahí empezamos a darnos cuenta que hay muchas cosas que son pequeñas hoy, que si no las detengo, mañana se transforman en algo muy grande y que va a desatarse en grandes problemas en el futuro. Hay gente que está temiendo ahora. Hay gente que está teniendo miedo ahora
de que hay cosas que no se descubran. O sea, ¿es verdad? Puede ser una lepra que empieza con una pequeña llaga. Ese es el punto. O sea, una pequeña desviación de alguien. Ahora, yo lo veo externamente y está todo bien. Yo veo la familia externamente y está todo bien. Yo veo al joven externamente y aparentemente se conduce bien, es respetuoso, pero a lo que estamos intentando apuntar ahora no es a lo visible tanto, que después se transforma en visible, sino en lo que está oculto. Naamán, yo me imagino que cuando él vio la llaga, cuando él vio el pequeño problema, no se lo habrá contado a nadie. Él no le habrá dicho a la esposa, mira la llaga que estoy teniendo. Yo creo que él lo escondió hasta donde pudo. ¿Acaso no hay gente así hoy? Que como no explotó algo, lo sigue guardando, y justamente ahí es donde tenemos los mayores problemas, por causa de esconder, por causa de guardar. Entonces ahí es donde justamente quizás hay gente que está batallando con algo secreto. David comete un pecado oculto y luego es confrontado. Acán comete un pecado en secreto, que guarda el lingote y las demás cosas abajo de la tienda, y luego es exhibido. Entonces la pregunta para todos nosotros es hoy, ¿acaso quizás esté guardando algo? ¿Estoy guardando cosas que realmente no estoy dispuesto a dar a conocer? Entonces empezamos a dejarnos ministrar por Dios, y el que nos está escuchando ahora empieza a sacar sus conclusiones de que hay cosas que somos inclinados a esconder, inclinados a paliar la situación, cualquiera sea, de índole emocional, de índole a nivel del pecado, de la degeneración, de la moral, que se van torciendo. Comienza con algo pequeño. Tenemos hombres que terminaron quizás quitando la vida a otra persona, que arrancó con algo muy pequeño, una revista, un programa, una inclinación que se fue dando de a poco, y como no supo detenerlo, terminó en un gran evento tremendo. Y hoy en día, ¿qué vivimos en la familia? La agresión, una agresión verbal, una agresión sistemática de palabras incorrectas. Y bueno, dice, bueno, fue un momento fue un día, fue 2 días, fue hace un mes, fue hace tanto tiempo. Otros pueden vivir y decir, no, bueno, no lo miré más, esto hace un tiempo atrás, pero mi corazón se inclina. Otros pueden decir, ya no estoy tomando, pero a veces cuando me pongo mal sigo tomando y nadie lo sabe, y luchan con cosas secretas que justamente en un momento dado eso puede traer justamente complicaciones. Por eso, fíjate ahí en el versículo 2 y 3, que es lo que sucede, pasado el tiempo, ¿no? Acá pasa el tiempo, sí. Dice el 2, y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva a la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora, si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo, así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Asiria, anda, ve, y yo... Hasta el 3. Sí. Dice, el 3 dice, esta dijo a su señora, si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Ahí está. Ahora, cuando miramos el versículo 2 y el 3, ¿qué estamos viendo? Que lo que era secreto se divulgó. Lo que fue por un tiempo secreto lo termina sabiendo, en este caso, una esclava. Lo termina sabiendo la esposa. Lo terminan sabiendo las autoridades. Ahí empezamos a entender esto. Entonces, ¿qué sacamos en conclusión? Hay cosas que realmente no se pueden esconder para siempre. Y si uno se pone a analizar, uno dice, bueno, quizás vivía con esas pasiones ocultas que nadie sabía, ni mi cónyuge, ni mis hijos, ni mi entorno de amistad, ni los hermanos de la iglesia. Son cosas que pasan en secreto. Hay debilidades que uno las conlleva y convive con esas debilidades. Hay estallidos de locura. Hay gente estos días que matrimonialmente, cuando hay una confesión, ¿qué es lo que dicen? Le pegué a mi hijo más de la cuenta. Siento un continuo rechazo hacia mi cónyuge.
y tengo grandes problemas para comunicarme, para hablar bien, me estoy dirigiendo mal, aún siento que amo, pero hablo mal. Entonces empezamos a ver que hay gente con doble ánimo, que justamente fluctúa por un estado emocional no sano, no resuelto, no restaurado, y lo comparamos, como dijimos al principio, con esa pequeña llaga. Comienza la lepra, un pequeño pecado, comienza a avanzar el pecado, no se detiene, sino que justamente prosigue. Gente con una doble personalidad, con dobles pensamientos, gente que cambia continuamente de metas. Entonces, ¿a qué se debe? A algo que está pasando por acá adentro que no está siendo tratado. Entonces, ahí empezamos a ver que lo que comienza con algo pequeño se puede contagiar, como dijimos en la introducción. Entendamos esto: un hombre, una mujer, un joven que justamente comienza con algo que se empieza a desviar de manera pequeña, puede ser hasta aún en el noviazgo, puede ser en el principio de un matrimonio, que es pequeño, es manejable, mañana termina afectando al resto. Si tenemos un hombre temeroso, es muy posible que ese hombre imparta el temor a toda la familia. Si tenemos una madre insegura, temerosa, o con algunas fobias, o alguna situación discontinua en cuanto al trato, en cuanto al cubrir a su familia, en cuanto carece de empatía porque en su vida, en su niñez, estuvo también justamente silenciada con la relación con sus padres, entonces no sabe cómo comunicar amor. Ahí tenemos una cuestión que a la larga se termina contagiando. Ahí empezamos a darnos cuenta que hay mucha gente hoy que está siendo contagiada de algo que se pudo quizás haber tenido. Si lo comparamos con lo que pasa hoy, con esta pandemia, estamos hablando de ponernos barbijos, estamos hablando que ¿qué te hace entender? El evitar un contagio, el evitar que el virus de una persona no pase a otro. Entonces, en esto de la lepra, en esto del pecado, también tiene que ver con eso. Después una familia se hace disfuncional porque hubo uno de los protagonistas que se hizo disfuncional y afectó al resto. Entonces creo que es importantísimo justamente poder atender estas cosas, que justamente hay gente con heridas, hay gente con rechazo, hay gente con problemas de resentimiento que afectan directamente a lo que tienen al lado. Entonces, si a vos te pegan, vos pegás también. Si a vos te dicen tal cosa, y si a vos y vos me estás rechazando. Y ahí empezamos a darnos cuenta que mucha gente cae en esa circunstancia de no poder manejar sus problemas emocionales que a la larga afectan a toda una familia. Yo hace poco tuve una reunión con unos jóvenes, entonces el padre había justamente traído la necesidad de la familia, pero cuando me quedo con los jóvenes, hablando solo, ¿qué me dicen? Mi padre, el que quiere el bien, es el que introduce el mal. Y no están hablando sin amor. Había un amor de los hijos al padre, pero estaban diciendo, él mismo es el que justamente afecta nuestra vida de familiar. Entonces, por tener una conversación con la familia, me di cuenta que acá había un problema que había que tratarlo, que él mismo no lo sabía. Entonces, después con el tiempo que nos damos cuenta que él tenía un problema de rechazo. Y por ese problema de rechazo, él terminaba gobernando, dominando a la familia porque tenía miedo a perderla. Entonces era tan impulsivo en contener toda la familia, es que justamente terminaba perdiendo todo lo que se acercaba a él y todo lo que se acercaba a su familia, porque él tenía un problema disfuncional en el corazón, una inseguridad. Entonces ahí es donde justamente empezamos a darnos cuenta que la gente tiene grandes necesidades de tratar justamente esos eventos. Entonces ahí es donde creo que no tenemos que esconderlo, no tenemos que seguir adelante escondiendo cosas que tendrían que ser reconocidas, tratadas, porque después, a la larga, el entorno se termina enterando justamente como esta familia, ¿no? Que acá estamos con la esclava, que de repente Naamán, si se pone a hablar en voz alta en medio nuestro, él nos iba a decir, yo no quería que se entere nadie. Y los que nos están escuchando van a decir, yo no quiero que esto lo sepa nadie. Pero a la larga, por más esfuerzo que hagas, eso que está mal se termina siendo expuesto. Ahora, imagínense esto, ¿se imaginan el dolor cuando se enteraron?
¿Se imaginan el dolor de una madre que se entera que su hijo se droga? O de que su hijo o su hija sufren situaciones de violencia. Se enteran o se ponen a pensar en chicos que el dolor que sienten porque se divorciaron sus padres. Hay un montón de daños colaterales que se empiezan a vivir porque justamente se sufre. Alguno puede decir, me enteré que mi hija fue abusada. Me enteré que mi hijo está robando. O sea, yo quiero meterme en el dolor de enterarse de algo que estaba caminando por lo secreto. Y hoy tenemos muchísimas familias que nos están escuchando, que quizás están viviendo ese dolor muy difícil, justamente, de restaurar. Pero tenemos ahí algo que dijiste que es importante en el versículo 2, la esclava. La esclava. Llegamos al punto que quiero hacer antes de ir a la pausa, que ya estamos ahí en la pausa, creo. La esclava se pudo haber callado. Porque justamente, pensemos en esto un instante, esta chica se entera y dice, tiene lepra Naamán, el que me hizo esclava, que se muera, porque sí, ella estaba siendo perjudicada. Entonces ahí es donde tenemos en Romanos 12 que dice, no pagues mal por mal, paga bien por mal. Ella, aún siendo la que fue afectada en su corazón, terminó diciendo, si ustedes van al profeta que está en Israel, él puede ser sano. Vamos a ir a la pausa. Se puso en contacto con nosotros, pastor. Se puso en contacto Fabián de Temperley, donde pide oración por empleo y pide oración por restauración, ¿sí? Por restauración familiar. Y también se puso en contacto con nosotros Gabriel de Escalada, que dice, pide oración porque tiene terror nocturno. Y también nos dejaron sus teléfonos para que lo llamemos. Para que lo llamemos. Muy bien, muy bien. Después también tenemos varios mensajes. Nuestro hermano Saúl quizá haga alguna mención de algunos para poder continuar con la palabra. Sí, estuvieron mandando algunos mensajitos, bueno, por algunos pedidos de oración, gente que está con el tema de la fobia también, que hace muchos años que no puede salir de eso. Y bueno, varios mensajitos más que bueno, ahora en breve vamos a estar contestando. Ya contesté algunos y bueno, vamos a ir contestando y saber y tener la certeza de que Dios se va a glorificar en cada una de sus vidas. Hay que creer más que nunca en el Señor. Amén. Y bueno, vuelvo a dejar el número para que se puedan comunicar nuevamente. El número de la iglesia es 11 35 59 74 06. 11 35 59 74 06. Bien, bueno, dicho todo esto, estoy expectante por la palabra, pastor. Sí, creo que el Señor nos está ministrando a todos, porque a medida que hablamos todos somos tocados por experiencias íntimas. O sea, lo que tenemos que entender es que no hace falta que yo diga, a ver, soy leproso y construir una imagen de ver una vida destruida. No, dijimos hoy, esto comienza con algo pequeño. Entonces hoy tenemos un montón de gente disfuncional. Ejemplo, acá nos llamaron hermanos y hermanas con diferentes problemas económicos, emocionales, familiares, que justamente, ¿qué tienen que ver con qué? Con que estoy seguro que son buenas personas que están sufriendo una circunstancia, que no la pudieron resolver. Si hablamos de temores, hablamos de fobias, por supuesto eso con los años pueden desatar problemas en nivel físico, porque funciona toda una adrenalina y una contaminación donde por supuesto no te deja descansar, el cuerpo se endurece, la cervical, todo lo que es músculos, todo eso nos afecta. ¿Por qué? Porque hay un pensamiento continuo que va funcionando con pensar que algo malo va a pasar. Eso nos genera generalmente una ansiedad que es hasta entendible, pero no la podemos aceptar como un destino final, sino tenemos que ver que hay una sanidad que Dios nos ofrece para que realmente podamos tener paz. Yo creo que esa es una de las características fundamentales de nuestro ministerio en la Iglesia de Jesucristo en Bernal, que podemos abordar distintas temáticas, pero también
conociéndolo a usted, pastor, siempre usted tiene una herramienta para aquel que está pasando por estas circunstancias, ¿no? Anhelamos de parte del Señor, junto a un grupo precioso de hermanos, mi esposa y tantos colaboradores tan preparados para esto, porque justamente a veces el cristianismo puede caer en una superficialidad de decir Dios. Yo lo digo esto desde la Dios, experiencia, ¿eh? Por supuesto, sí. Desde haber pasado por el banquillo, digamos. No, por supuesto que esto nos abarca todo. Sí. Uno intenta abordar y decir, ¿qué tenemos para ofrecer a? Y uno puede decir, a Jesús, sí, está bien, pero necesitamos algo más. Amén. Porque ahí es donde necesitamos justamente brindar herramientas que las personas empiecen a entender que Jesús es mucho más que un nombre, es la vida misma, es nuestra fuente. Ahora, si no empezamos a conocerlo y a comerlo, justamente ahí es donde se detiene lo que realmente Dios quiere hacer. Y por eso todos nosotros estamos como testigos y como testimonio, y para impartir esas herramientas a tanta gente que realmente necesita y sufre hoy. Estas cosas que están pasando y los mensajes y todo lo que venimos hablando y viviendo, son gente que si eso no lo resuelven, en el futuro pueden terminar mal. ¿Acaso no estamos viendo hoy cómo el pecado sigue destruyendo familias enteras? Que se terminó en un contagio. Entonces el título que pusimos hoy es Decidí humillarte. Es reconocer una condición de necesidad. Tenemos un montón de gente que es altiva. Tenemos un montón de gente con un carácter fuerte, pero a veces niegan el poder humillarse delante de Dios en decir, reconozco que te necesito, reconozco que estoy haciendo mal las cosas. Entonces Naamán comienza a ser tratado a través de una esclava, porque pónganse a pensar, él era un general. ¿Qué me va a venir a hablar esta esclava? Exactamente. Con lo que significaba ser esclavo en ese tiempo. Vamos a colocarnos en un hombre preparado intelectualmente, formado, y que alguien de menor escala de preparación intelectual que la de él le diga, tenés que hacer esto y esto. Y capaz que piensa, te voy a hacer caso a vos. ¿No te das cuenta quién soy yo? Yo soy el director yo soy el abogado tanto, yo soy el doctor tanto. Y a veces pasa que esa posición nos hace daño para justamente poder humillarnos. Cuando la esclava habla, le está dando un mensaje. Pero no nos olvidemos que es la esclava. Y dijimos antes de la pausa que hay que magnificar a esta mujer, porque en realidad, como dije, ella podía haber guardado rencor con sus esclavizantes, con aquellos que le quitaron la familia, y haberse callado ante una posible solución. Si miramos un corazón rencoroso, la esclava diría, bueno, gloria a Dios, diría, que se muera el general. Ahora, pensemos en esto. ¿Habrá gente cristiana que tiene la solución para alguien, pero si tiene rencor o resentimiento o falta de perdón, no extendería la solución? Vos me estás escuchando y estoy pensando que quizás te pueda pasar eso con tu propio padre, con tu propia madre, con tu propio cónyuge, donde abrigamos y guardamos un montón de cosas que podrían traer una solución, una respuesta a alguien, y no lo hicimos. Por eso ahí en Romanos 12 tenemos la palabra que dice, no pagues mal por mal. Y esta mujer creo que aprobó. En su situación de esclavitud no tuvo problemas en decirle dónde estaba la solución. Y Naamán comienza a ser tratado. ¿En qué? En que se empieza a humillar. Tratada con las palabras justamente de la esclava. Y comienza él a hacer un viaje no de acuerdo a su posición. Él ahí es donde justamente empieza a hablar desde el versículo 4 al 8, que no lo vamos a leer por el tiempo. Ahí ¿qué sucede? Ahí él extiende a su rey las palabras de la esclava y le dicen que hay un profeta, que hay un hombre que realmente puede alcanzar el poder brindarle una salida para su situación de enfermedad. Entonces, la familia se entera, el entorno se entera, sus autoridades se enteran y él reconoce: soy leproso. Se empieza a dejar humillar, porque en definitiva se está humillando, pero hay que ver hasta qué nivel,
Entonces él emprende un viaje que este rey le da cartas y le da dinero para poder ir a ver justamente al rey de Israel, y a través de eso llega el profeta Eliseo. Entonces él comienza ahí donde, qué sé yo, algunos pueden decir, tengo que estar viviendo esto. Es como decir a alguno, mirá, si vas a la iglesia, ahí te van a atender, y vos capaz que vivís en un palacio o en tal y tal lado, y a donde vas las cosas no son, parece, tan lujosas o tan esplendorosas. Estamos hablando de un nivel, ¿no? Social, quizás, pero no es una manera de humillarnos. A veces la gente dice, no, ¿qué voy a ir acá? ¿Y quién me va a tener que hablar? Yo escuché muchas veces, ¿qué tiene que hablarme alguien, un hombre o una mujer para mí? No, déjame así como estoy. ¡Pum! Y a veces está ahí metido nuestro orgullo, ahí están metidos cosas que realmente tenemos que entender que si no las aceptamos, acá muchos se escapan y terminan muriendo leprosos. Fuerte, ¿no? Porque vos decís, sí, no quisieron. Una mujer que no quiso perdonar, un hombre que no quiere volverse atrás, un joven que no está dispuesto a declarar lo que le pasa en el corazón, una mujer que termina envejeciendo con un montón de rencor en su corazón, que no supo ni quiso tratarlo, o que no quiso ni perdonarse. Empezamos a darnos cuenta que hay un montón de cosas que nos están destruyendo hoy. ¿Por qué? Porque no estoy dispuesto a humillarme, no quiero enfrentarlo, prefiero renunciar. Entonces acá es donde justamente este general realmente Naamán se dispone y se empieza a humillar, empieza a dejarse tratar. Entonces, si la amargura no afectó su espíritu, justamente no va a afectar su futuro, su destino. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque hay mucha gente que se amarga y afecta el espíritu y destruye su futuro. Entonces me he sentado con gente que dijeron, si hubiese cumplido con lo que dije que iba a hacer, no hubiese perdido mi familia. Si hubiese hecho a tiempo, cuando justamente me dieron este consejo oportuno, no hubiese quebrado mi negocio, no hubiese perdido a mi familia, a mis hijos. Empecemos a palpar las consecuencias que quizá alguien que nos está escuchando dice, yo estoy casi quebrado. Entonces te estoy animando a que seas humilde, sencillo, a que reconozcas que hay algo que está escondido, que está mal y que funciona mal, y que de esa manera no podemos justamente llegar al destino final. Lee también el versículo 9 y 10. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro, y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Acá dijimos que él comienza a ser tratado por la esclava, y cuando llega a este lugar, pongámonos a pensar rápidamente, su vestimenta, los carruajes, el ejército que lo seguía a él. Imagínense toda la pompa en un hombre que cuando llega a este lugar le dicen semejante cosa. Como diciendo, sí, tremendo. Puede ser. Yo soy Naamán. Fíjense que justamente ahí tenemos un montón de hombres, mujeres, corazones que tienen que ver con esto, que no es y no están sucediendo las cosas como pensamos, y como no suceden como las pensamos, tiramos todo por tierra, porque él ahí tiene un problema. Él empieza a esbozar un problema. Fíjate el 11 y el 12 lo que dice. Y Naamán se fue enojado diciendo, ¿cómo se fue? Enojado. Dice, pero ¿qué le pasa? ¿Qué más? Sí. He aquí, yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios. Miren, ¿se hizo una película o no? Una película importante. Ahí está, ¿ves? Sí. Y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Sencillo. Él tenía, ¿qué leíste? ¿Hasta el 12? Hasta el 11. Hasta el 11, lee el 12 también. Dice, Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Es como si dijeran, mirá, vení al río de Quilmes
Y zambullite y decís, pero pará, es mejor. Ahora, hay una comparación. Entonces, a ver, si ya estaba siendo tratado, todavía nos damos cuenta que ante este evento y estas declaraciones, él todavía necesitaba ser más tratado. Entonces, Damián, yo digo, ¿no será que hoy en día hay muchísimos corazones que no se postran, no se inclinan, justamente porque no quieren reconocer y tienen una mirada del Señor que tiene que sanarlos de determinada manera? Por eso el Señor, en su sabiduría, nunca dejó milagros que fueran repetitivos, sino siempre de manera diferente. En este caso había un corazón que necesitaba ser quebrantado. Siempre decimos una frase que repetimos: no le sirve mucho a Dios un corazón poco quebrantado. No le sirve, porque en realidad se quiebra en partes, pero en partes no. Y yo quiero hacerte reflexionar y recapacitar. ¿No ha pasado que muchas veces no quisiste postrarte por completo delante justamente de tu Señor, del Señor? Y si hoy en día Dios te pidiera algo sencillo, justamente que es lo que comienza a venir, ¿no? Entonces, quiero sanarme a mi manera. Esa es mi mirada. Quiero sanarme como pienso que debo sanarme. ¿No será que puedo invocar a Dios y poner la mano en la lepra y sanarme rápido? Ese es un gran punto. ¿Qué dice el versículo 13? Dice: mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? Oh. ¿No es verdad? Es tan claro. Entonces, muchas veces preferimos seguir justamente con el problema y guardar nuestro orgullo aparente. ¿Cuántas veces hay gente que dice: no me va a ministrar tal persona, no me va a hablar tal persona? Porque tienen un orgullo que está escondido y prefieren seguir con su problema. Entonces, a veces, yo te diría esto, hasta te pasa con Dios. Hasta a veces somos orgullosos con Dios. Y ese es un tremendo problema que no podemos justamente dejarlo pasar de largo. Tenemos que ser sencillos y obedecer, porque nos cuesta postrarnos. Hay gente que le decís: ven a la iglesia, y ya está pensando algo mal. No quiere salir de su hábitat, de su comunión. Le decís a un hombre: vamos a postrarnos delante de la presencia de Dios. No, ¿por qué me voy a postrar? Que Dios no puede hacer tal y tal cosa. Entonces, justamente la obediencia es la excusa de Dios para bendecirnos. Yo quiero hablarte y quiero hacerte reflexionar, terminando y cerrando ya este pasaje, la gran necesidad que todos tenemos de ser obedientes, de ser sencillos, de anhelar postrarnos, porque no es mejor ser obedientes en lo sencillo. Tanto nos pide Dios, tanto nos está exigiendo Dios. ¿Acaso Dios no te ha bendecido y realmente no sabes cuál es la causa del mal? El pecado, los desvíos, el alejarnos de Dios, el dejar de leer la palabra, el haberte alejado con una experiencia de vida incorrecta que realmente no nos llevó justamente a ningún lado. Y ahí es donde justamente en el versículo 14, creo que no sé si lo leíste ya, Damián. No, dice: él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño, y quedó limpio. ¿Y quedó? ¿Cómo? Limpio. Limpio. Ahora vamos a suponer esto antes de orar. Si él se hubiese sumergido 2 veces, ¿hubiese seguido con la lepra? ¿Cuántas veces eran? Sí, 7. No 8. 8. No 9. No, 7 no. veces. 7. Entonces uno empieza a decir: ¿ves? Es la obediencia sencilla. Ahora, yo me pongo en la mente de Naamán: sumergirse una vez, mirarse la lepra; sumergirse 2 veces, mirarse la lepra. Entonces, ahí es donde tenemos que entender: camina por obediencia y hacer las cosas sencillas que te pide Dios. Y aunque la lepra permanezca, tenés que llegar al final de lo que Dios te pidió, anheló, te demandó, para recuperar que lo que era sucio, lo que era leproso, lo que era impuro, realmente quede limpio. Él entra en un éxtasis. Él entra desesperado, yendo a buscar al profeta y decirle: tomá, te doy oro, te doy, porque ahora veo que el único Dios grande está en Israel. Porque vio la sanidad. Pero le costó humillarse. Entonces, ¿cómo pusimos como título? Decidí humillarte, decidí postrarte. Y me gustaría que hagamos una oración juntos
y podamos tener realmente un tiempo oportuno para que comience algo grande desde un pequeño detalle que es inclinarte delante de tu Dios. Padre Todopoderoso, Señor, te damos gracias por este tiempo oportuno donde tu amor, tu gracia, tu bondad se está derramando sobre cada uno de esos corazones que reconocen que quizás hay un comienzo de lepra, de pecado, de circunstancias que, Señor, en muchos quizás hay momentos donde tienen oportunidad para que esto no se degenere y no transforme eso en un contagio general. Dios, que tu rostro se incline ante esos corazones que ahora invocan tu nombre, pero que se saben humillar. Y en esto te pido, a cada corazón que nos está oyendo, a cada vida que hoy está siendo tocada por este amor del Señor, no dejes pasar de largo lo que Dios te pida hoy en tu corazón. Si estás ahí en tu corazón inclinado, decirle a Dios: Señor, acudo a ti arrepentido, necesitado de tu intervención. Señor, reconozco que el pecado se instaló o está, y esto se está degenerando y se está deformando, y te pido sanidad. Y ahí, Señor, es donde te pido, Padre, que tu amor y tu gracia se esté, Señor, manifestando en ese corazón necesitado, en ese corazón que se zambulla tu presencia, en ese corazón que quiere ser sano realmente porque se humilla de todo corazón, y que seas tú, Espíritu Santo, el que traiga convicción, sanidad, vida, Señor, restauración a cada hogar, a cada familia, por sobre todo a todos estos hombres y mujeres que nos han llamado por teléfono, y a todos los oyentes, Señor, que algo esté sucediendo ahora bajo el poder de tu Espíritu Santo, que algo esté sucediendo ahora en esos corazones quebrantados que reconocen la necesidad, Señor, de tu intervención divina, porque se humillan, Señor, delante de ti y se postran de todo corazón con el anhelo de levantarse sanos, limpios, purificados. Proclamamos, Señor, familias limpias, matrimonios limpios, descendencia limpia, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Así lo creemos con todo nuestro corazón, que así se desata en cada uno de los corazones que se han postrado delante de ti. Amén, Señor. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Muy bien, gloria a Dios. Gloria a Dios. Bueno, ya llegamos al final de nuestro programa, y bueno, gracias a vos por estar del otro lado. Amén. A cada uno. Amén. Que podamos transmitir los teléfonos, pues si se quieren comunicar de vuelta. Sí, de la dejamos iglesia. el teléfono nuevamente. El de la iglesia es La red 11 social. 35 59 74 06. Y bueno, las redes sociales, como decía el pastor recién, ¿no? Iglesia de Jesucristo en Bernal. Nuestro canal de YouTube, a través también, se llama Iglesia Jesucristo en Bernal, donde vas a poder encontrar contenidos como este y distintas prédicas, distintas charlas que van a ser de bendición para tu vida. Que se pongan en contacto, que los vamos a estar llamando, que vamos a tener una cita, y que creemos que el poder de Dios se va a manifestar en cada una de sus vidas. Amén. Amén. Nos esperamos el próximo jueves A las 23. Muy bien. Dios te bendiga. Dios te bendiga.